Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Hemos estado recordando las promesas del presidente Iván Duque cuando era candidato para confrontarlo con la realidad que estamos viviendo. Sobre lo del pan para hoy y hambre para mañana, ¿qué nos dijo el presidente? Pues vea, doctor Fernando, y Yair nos trajo aquí una tarea, y esa tarea era precisamente poder establecer qué es lo que proponía el presidente Iván Duque cuando pasaba aquí a la hora de la verdad, más o menos 2 veces a la semana. Yair, ¿usted qué encontró en esa pesquisa que hizo de los archivos en la hora de la verdad? Bueno, la verdad encontré que por lo menos en lo concerniente al tamaño del Estado, a la reducción de la burocracia, a la simplificación del régimen tributario, a esa reforma fiscal que él prometía, pues sencillamente nada de eso sucedió. El presidente hablaba que él no era populista, que él no quería prometer, como los demás candidatos, pan para hoy y hambre para mañana, pero lo que uno se pregunta es, bueno, ¿qué ha sucedido entre este año y el año pasado? Años de pandemia, claro, estamos en una situación muy particular, pero se ha dedicado a crear nuevos subsidios, tenemos matrícula cero, tenemos ingreso solidario, que se ha vuelto prácticamente una renta básica universal, entre muchos otros. También nos queda debiendo la reducción del tamaño del Estado, pero yo le pediría a Cindy o a producción que por favor nos ayuden con lo que el presidente Duque dijo aquí en la hora de la verdad cuando era candidato en el año 2018. Del pan para hoy, hambre para mañana, no. Yo tengo una agenda construida con la ciudadanía, un programa de gobierno que espero enriquecer con el pueblo colombiano. Pero a este país hay que volverle rápidamente la esperanza, y la esperanza empieza con confianza, y la confianza empieza con un gobierno que tenga gestión, una gran visión y al mismo tiempo la gestión del detalle. Porque aquí un gobernante que crea que simplemente la cosa es delegando fracasa. Como diría alguien, la delegación sin supervisión es una entrega o es una claudicación. ¿Claudicó el presidente Iván Duque? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, pero escuchémoslo, porque tiene más cosas para que las recordemos. Por supuesto, sí, señor. Lo de la simplificación del régimen tributario, por ejemplo. Doctor Fernando, esta semana que empieza el Mundial, es como si usted mandara a la Selección Colombia a jugar un partido, su primer partido contra Japón, con los pies amarrados. Necesitamos desamarrar esta economía. Y desamarrar significa tener un régimen tributario más simple, más efectivo, más estimulante del desarrollo empresarial. Quitar toda esa cantidad de trámites engorrosos que terminan alimentando una red de corrupción para la aprobación de permisos. Es una tragedia ver empresas gastándose lo que se gastan hoy solamente llenándole papeleos al Estado. Entonces yo vengo con la convicción de reformar todo eso y poner esta economía a crecer. Y que el que quiera desarrollar un negocio sienta que tiene un Estado que no lo está mirando como una vaca lechera para ordeñarlo como una fuente de ingresos fiscales, sino un Estado que lo que quiere es ayudarle a su éxito. ¿Cómo lo ven, doctor Fernando de Mar? Bueno. Este es el presidente por el que votamos, ¿no? Sí, señor. Es que con estas propuestas, doctor Fernando, dígame quién no. La simplificación del régimen tributario. Claro. Todo más fácil, todo más expedito, todo mejor dispuesto para que el empresario emprenda. Pero las cosas definitivamente no han sido de esa manera. Pues, ¿cuántas reformas tributarias llevamos, doctor Fernando? Llevamos 3 reformas tributarias y una fallida. En la vida real, entonces, diríamos son 2. Pero nos aplicaron en una suerte de maroma jurídica por parte de la Corte Constitucional la reforma tributaria de ¿cuándo sería? Del 2019, que quedó sin efectos, pero que la Corte decía perdería plenos efectos en diciembre, o sea, cuando estuviera lista la próxima reforma tributaria. Que no le llamaron reforma tributaria, ¿no? Le llamaron ley de inversión social, ley de reactivación económica, bueno, tiene otro tipo de nombres, pero siempre será una reforma tributaria.
Y a propósito de reformas, doctor Fernando, usted me va a ayudar a hacer memoria de lo que fue el plan más ambicioso y más grande en la historia de las reformas al Estado que se hubieran hecho en el país. Reforma que hizo en su momento el presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando usted hacía parte del gobierno nacional como ministro del Interior y de Justicia, con la doctora Claudia Jiménez, que estaba cabalgando sobre esa tarea. Ella logró en 5 años de trabajo, o un poco menos, que la reforma administrativa le ahorrara al país 5.4 puntos del Producto Interno Bruto. Ese fue uno de los primeros logros. El segundo logro, que no vemos por ninguna parte, ni poquito siquiera. El segundo logro que recuerdo yo y que debo destacar es que, escuchen esto, fueron reformadas y se suprimió una cantidad absolutamente importante de entidades. Reformadas, 465 entidades. Y se suspendieron o se suprimieron, más bien, se suprimieron 49 instituciones. Estas son unas cifras colosales, pues claro, para llegar a un ahorro de lo que les estoy diciendo de 5.4 puntos del PIB anualmente. Y ahora vemos el contraste con lo que ha intentado hacer el presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque, recuerden ustedes, logró hacer aprobar una nueva reforma tributaria que le llamaron de crecimiento, cosa por el estilo, recuerdan ustedes, este año, después del fracaso que hubo con la reforma que planteó el ministro Carrasquilla, que terminó por sacarlo del cargo y terminó por generar supuestamente el paro nacional alrededor de la reforma que nadie se había leído. Pues bien, esa reforma, para hacer la comparación y ya les doy paso, le llamaron la reforma tributaria 2.0. Ese fue uno de los tantos nombres que recibió para el mes de julio la reforma tributaria. En ella hablaron de unos recortes que empezarían a funcionarse desde el año 2022 hasta el año 2029 y buscando recaudar o hacer un ahorro de 650.000 millones de pesos. Eso fue lo que quedó establecido. También se firmó un artículo en medio de ese proyecto de ley en aquel momento. Quedó incluido un artículo que dice que el presidente de la República podrá tener poder para poder, perdóname la redundancia, tendrá la facultad para poder hacer fusión o eliminación de algunas entidades del Estado. Lo cierto es que si vemos que son 650.000 millones de pesos, pues la verdad no es nada comparado con el déficit fiscal del país, doctor Fernando Yair, que debe estar alrededor de 93 billones de pesos. Entonces, pues, ni comparable siquiera lo que se hizo con el gobierno Uribe con lo que se está haciendo en el gobierno Duque. Muy bien. En absoluto. Bueno, y esas fueron las banderas con las que el presidente Iván Duque se hizo elegir. Pero también nos decía, y qué pena continuar con el tema de los audios, pero es que es importante traer a memoria lo que el propio presidente, cuando era candidato, nos dijo aquí en la hora de la verdad. Nos dijo que él no era un camaleón, que no cambiaba de la noche a la mañana como algunos otros candidatos. Tiene que ser escribir nada en mármol porque yo soy de una sola pieza. Y porque yo he hecho una campaña con coherencia, con consistencia, yo no he cambiado mis posturas. Yo estoy dispuesto a conversar, a dialogar, a generar consensos, pero no a claudicar en los principios. ¿Qué tal un candidato que es como el camaleón que cambia de color según sus niveles de riesgo o según las condiciones del clima entre la primera y la segunda vuelta? Yo no. Aquí estaba firmando sobre en mármol que no iba a subir impuestos. Que no iba a subir impuestos y que iba a simplificar el Estado y a disminuirlo para que la gente pudiera tener más emprendimiento y más capacidad de acción. Y resulta que lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Le doy 2 datos, doctor Fernando Yair, que son muy fáciles de captar. 2 datos muy sencillos. El primer dato. En el gobierno Santos pasamos de 14 ministerios a 16. En el gobierno Duque pasamos de 16 ministerios a 18 ministerios, sumándole el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ministerio que yo no sé ustedes o el país si tenga presente qué ha hecho por la ciencia y la tecnología. Recuerdo que llegó una señora muy querida a manejar el ministerio, científica ella,
que hablaba del ganoderma y había hecho un trabajo importante alrededor de su descubrimiento científico, que además no estaba acreditado pues como para decir que servía para combatir el cáncer, como algunos le sugirieron, o no sé si ella misma lo hizo, y pasó por ahí, pero no supimos nada más. Y el otro ministerio que sí tuvo repercusión, que funcionó, fue el ministerio del doctor Ernesto Lucena, el Ministerio del Deporte, donde se hizo una gran tarea para apoyar a los deportistas. Entonces pasamos de 16 a 18 ministerios. Y en otro lado, pasamos a tener unas cuantas consejerías en el gobierno nacional, en el nivel central, a tener hoy casi no, 14 consejerías en total, que cada uno de los jefes de esas consejerías gana un sueldo en promedio de 11 millones de pesos. Y si uno suma cuánto cuestan las 14 consejerías funcionando al año le cuestan al país 232 mil millones de pesos. Entonces, tampoco Y fue. el cortocircuito que eso genera en el gobierno, ¿no? Porque en últimas esos consejeros terminan haciendo las mismas funciones que cumplen los ministros. Los ministros muchas veces han entrado y lo hemos sabido y lo hemos dicho aquí en la hora de la verdad, que se han parado en la raya y han dicho, un momento, señor presidente, pero es que, a ver, yo soy el ministro, yo soy el que manejo ese tema puntual. No sé, por ejemplo, el tema de seguridad. ¿Por qué un alto consejero tiene que de alguna manera interferir con mis funciones? Esto lo que genera en últimas también es aparte de más burocracia, que ya lo ha dicho Ademar, genera una falta de comunicación, una falta de coherencia, un desorden absoluto en la administración, en el Ejecutivo. No cabe duda ninguna. Bueno, entonces promesas y promesas y promesas. El adelgazamiento del Estado lo que terminó fue en una hidropesía estatal, una gordura, una hinchazón del Estado. Por todas partes ve uno Estado y lo que no ve es la acción del Estado, pues porque no puede verla, porque están interfiriendo unos con otros, consejeros con consejeros, consejeros con ministros, ministros con consejeros, y esto es lo que estamos padeciendo. Mala cosa, ¿no es cierto? Y miremos, Así doctor es. Fernando Yair, otros gastos que tengo aquí a la mano. Estaba yo muy juicioso revisando este corte de fin de año eh, para darnos cuenta de unos nuevos gastos que obviamente no los tuvo nunca antes Colombia, pero que ahora los hemos adquirido. Y voy a hablar uno puntualmente. Y lo expreso en la medida en que yo en 4 años, al igual que ustedes, que han seguido minuto a minuto lo que pasa en Colombia, no hemos visto la primera sentencia condenatoria en contra de criminales de lesa humanidad, de crímenes de guerra, en contra de criminales de las FARC en la Jurisdicción Especial para la Paz. Miren ustedes, la Jurisdicción Especial para la Paz recibió su primer eh, apropiación del presupuesto general de la Nación en el año 2018. Para aquel entonces, en 2018, se le asignaron 132.682 millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz, 132.000 millones de pesos. 110.000 millones para funcionamiento, 21.000 millones para inversión. Luego, en el 2019, el funcionamiento costó 202.000 millones y la inversión 82.000 millones de pesos, para un total de apropiaciones para la Jurisdicción Especial para la Paz de 284.585.470.760 pesos. Entonces ya pasamos de 132.000 a 284.000 millones. Ahora, saltemos al 2020. En 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz recibió como presupuesto para su funcionamiento y para su inversión la suma de 310.000 millones de pesos. Ahora, para el año 2021, esa suma evidentemente tenía que subir. No sabemos por qué, pero tenía que subir. ¿Subió a cuánto? A 337.000 millones de pesos. Eso está costando la Jurisdicción Especial para la Paz, de la que seguimos reclamando. Oiga, alguna vez una sentencia, ¿no? Una prueba de que realmente se está haciendo algo porque haya justicia. Pero pues no. Muy bien. Entonces, otra promesa incumplida. La promesa del adelgazamiento del Estado y la promesa de que el Estado sería más moderno, más activo
mejor dispuesto para ayudarle al ciudadano y no para entorpecerlo. Promesa que no se ha cumplido, evidentemente no. Se han quedado mucho en la estética. Decía el filósofo español que es cierto, no solo es importante la ética, sino que también es importante la estética. Entonces han tratado de implementar algunas medidas para ahorrar dinero, por ejemplo, como que los funcionarios del Estado no viajen en primera clase ni en segunda clase, sino que viajen en clase económica. Pero pues cuando uno va a mirar las finanzas de la nación, eso no es algo representativo, se queda simplemente en la estética. Y usted, doctor Fernando, por allá en el año 2018, ya le decía al hoy presidente Iván Duque que qué tan importante era la coherencia, que la coherencia era lo que pues digamos, como la marca de un buen gobierno. Pero escuchémoslo, por favor, Cindy, si me puedes colaborar. Si usted es capaz con el ejemplo y con las obras de mostrarle eso a las nuevas generaciones de colombianos, ahí tienen ellos, los jóvenes de Colombia, que usted representa porque usted es uno de ellos, un motivo para pensar en los próximos 30 o 40 años de desarrollo del país. Por 1000 razones, tendría que ser una de las potencias económicas del mundo, que está desaprovechando todas las oportunidades que tiene por el clientelismo y por la corrupción. La corrupción se comió todo. Usted habla de las entidades que manejan el campo colombiano. Es que el Incoder del departamento de Córdoba le pertenece al partido fulano y al señor sutano. Y el ICA del departamento de Bolívar es de propiedad de no sé quién. Y en el departamento del Meta, entonces tiene que el Banco Agrario le tiene que obedecer a fulano de tal. Eso es un cambio total. Lo que usted está proponiendo es una verdadera revolución sobre la base de la transparencia, sobre la base de la idoneidad. Tiempo después hay que preguntarse si esas entidades han cambiado en algo o si siguen igual, con los mismos manejos clientelistas y pues manejados por gamonales. Esa es la gran pregunta. La pregunta al hacer el balance no es recordar las promesas que no se cumplieron, sino comparar la realidad de ahora con la realidad de entonces, la que se prometía cambiar, la que se prometía poner dócil a los pies de un Estado coherente, de un Estado eficaz, de un Estado libre de todas estas ataduras y perversiones, ¿no? Y resulta pues que no estamos viendo eso. Lo que constata el ciudadano todos los días es que todos los días la corrupción es mayor, las dificultades para trabajar son mayores, la presencia negativa, nefasta del Estado no gestor, sino del Estado obstáculo, son cada vez más visibles. Esa es la realidad, ¿no? Y para poder acercarnos a esa realidad, doctor Fernando, revisamos en cuánto llevamos el presupuesto general. Claro, eso se expresa en dinero. Claro, y entonces cuando hablamos del presupuesto general es que ya vamos en la suma de 350.4 billones de pesos, lo que no es poca cosa, evidentemente. El más alto de la historia. El más alto de la historia, donde se le ha dado razón al sector de la educación, porque recuerda usted que cuando el presidente Iván Duque llegó al poder, lo primero que hicieron fue armarle un paro, ¿recuerdan ustedes? En el año 2018. Claro. Ese paro era exigiendo mayores recursos para la educación. Uno pensaría que después de ese paro y el presidente Duque, un hombre amante de la resiliencia y un hombre, pues la verdad sí, un hombre que le gusta la concertación y el diálogo, pues hombre, se sentó a hablar con esos sectores que hacían el paro y entonces la pregunta era, ¿qué quieren? Entonces dijeron, no, mira, necesitamos más plata. ¿Para qué? Para educación. Bueno, acabemos tanta plata para la guerra y pasémosela a la educación. Y pues bueno, más o menos así pasó. Recursos que pudieran ser perfectamente para seguridad y defensa terminaron en la educación, que sin duda, doctor Fernando, y creo que aquí nadie va a pelear por ello. Pero claro, la educación debe tener un importantísimo rubro del dinero para poder desarrollarla y haya calidad de educación. Que en estos 3 años hayamos o hubiéramos podido notar más bien algo del cambio en una muy buena educación, pues no sé. Yo
creo que ahí quedan más preguntas que respuestas respecto a si mejora o no la educación con ese nuevo rubro. El caso es que en educación hoy se está dando al Estado cerca de 49 billones y medio para educación. Para defensa y seguridad se están dando 42.6 billones de pesos. Entonces, con eso se arregló la ecuación, se supone, y ya no tendrían razones para salir a marchar y a decir que este es un estado guerrerista donde se invertía más en guerra que en educación. Ahora se invierte más en educación que en guerra, si quieren usar el término. ¿Pero ha cambiado algo? No. En absoluto. Yo sigo En viendo a los absoluto. señores de FECODE, Yair, marchando y protestando, y ahora los veo de candidatos presidenciales y candidatos al Congreso de la República. Es que recuerde que para la izquierda no simplemente es importante llegar al poder, sino que ellos también saben gobernar desde la calle. Ellos no necesitan llegar a la Casa de Nariño ni llegar al Congreso. Desde la calle, con marchas, con manifestaciones, con vandalismo, pueden lograr que se impulsen esos cambios que ellos quieren. Pero lo que usted dice es muy interesante de Mari, es que voy a hablar un poco desde el terreno de la ciencia política para darle un poco más de fondo y de peso a esto. Francis Fukuyama hablaba que el Estado tiene unos fines primarios, unos secundarios y unos terciarios. Dentro de los fines primarios está la justicia, la seguridad y la soberanía. Dentro de los fines secundarios está la educación y la salud. Y dentro de los fines terciarios, la alimentación, el vestuario, etcétera. Él los llama terciarios o contraproducentes, porque digamos que eso ya es en un Estado socialista, un Estado comunista. Pero ¿a qué voy con esto? A que Colombia no ha sido capaz ni de garantizar la seguridad, ni de garantizar la justicia, ni de garantizar la soberanía. Y ya quiere dar educación gratuita a todo el mundo, salud gratuita a todo el mundo. Y el presidente que se hizo elegir con las banderas de nuevo de la austeridad, elegido, digámoslo con nombre propio, por la derecha colombiana, por el voto conservador, por el voto uribista, pues sencillamente ha hecho todo lo contrario y ha destinado un fondo muy importante, un rubro muy importante a la educación. Y yo creo que esto en detrimento claramente de la seguridad, que es un fin primario del Estado. Usted mencionó el tema de la soberanía. La soberanía está cada vez más comprometida y lo ha reconocido públicamente el presidente Duque por una Venezuela convertida en un estado mafioso. Absolutamente claro eso, absolutamente claro. Entonces, ¿dónde está la soberanía del Estado colombiano? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con esa soberanía en estos años? ¿Dónde está la independencia, la autonomía en el obrar del Estado colombiano cuando hay una Venezuela mafiosa cada vez más agresiva y cada vez más peligrosa, que tiene además una participación fundamental en el negocio del narcotráfico, que es el negocio maldito que ofusca y que agrava las cosas en Colombia? Buena pregunta para hacerse, ¿no? ¿Dónde está la soberanía nacional? Sí, señor. También se ha perdido en gran parte la soberanía nacional. La soberanía nacional está en peligro, doctor Fernando, por cuenta de un creciente populismo de los sectores de la extrema izquierda. Yo no sé si hace 10 o 15 años, yo no recuerdo haber visto una extrema izquierda tan empoderada. Estoy utilizando un lenguaje que ahora muchos van a decir que yo soy un mamerto, pero es que sí, me parece que son empoderados. O sea, estos tipos ahora se postularon de los más sabios, de los hombres que van a cambiar el rumbo del país, de los hombres que atacan la corrupción, y ahí están. Esa extrema izquierda es la que, por ejemplo, propone que Colombia entre a Escazú. Y ahí usted habla de soberanía. Y bueno, pues una vez Colombia firme Escazú, adiós soberanía. Y por un hecho elemental, además, cualquier estado de los signatarios de Escazú en la región que considere que algún proyecto vial, energético, minero en Colombia atenta contra los derechos al medio ambiente de una comunidad, puede demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Sí, claro, de donde supimos y donde salimos del pleito con Nicaragua, ¿no? Donde perdimos el mar territorial con San Andrés. Claro, allá nos van a llevar nuevamente. Y uno no entiende a qué juegan los de la izquierda en Colombia proponiéndonos regresar a Escazú. O sea, regresar digo porque ya una vez se dio el debate, se hundió por falta de trámite, no había los votos. Otra vez el gobierno presentó el proyecto de Escazú
lo está defendiendo con el ministro Correa. El ministro Correa, que tengo que recordarlo, y esto no es nada malo, pero yo tengo que decir, el ministro viene del gobierno Santos. Y aquí, bueno, se recogió y hoy es ministro de Ambiente. Y lo recogieron y ahí está otra vez Escazú. Y tiene usted a los partidos progresistas o los partidos, ya no sé cómo llamarles a ellos, pues los partidos de Petro, FARC, comunes, porque no les gusta que les digan FARC, siempre llamaron así, pero ya no les gusta. El neomarxismo. Y todos estos señores y algunos de los liberales están ahí preocupados porque exigen que pase Escazú. Pues, hombre, no sé, presidente, qué va a hacer con esto, doctor Fernando, Yair. No sé cómo van a manejar el tema. El caso es que ahí está Escazú, listo para los debates. No sé si alcancen a hacer algún debate porque hasta ahora se asignó ponente, pero seguramente en marzo que entremos a nuevas sesiones, escucharemos nuevamente desde el Congreso de la República que Escazú va caminando con los peligros que supone para la estabilidad minero-energética y de infraestructura del país. Un acuerdo internacional que lo que hace es elevar las consultas populares a un rango impensable realmente por alguien, donde usted si quiere generar un tramo de carretera, doctor Fernando, tiene que preguntarle a la comunidad que está viviendo en la cercanía. Si alguien de la comunidad le dice a usted, no, a mí no me parece, pues usted no puede proceder. Si a usted no le parece Hidroituango y es parte de una comunidad, pues entonces Hidroituango nunca va a aprender. Y así con cualquier otro gran proyecto de infraestructura en el país o de impacto. La verdad es muy preocupante. Las consultas. Bueno, definitivamente hace uno el balance entre lo prometido en la campaña del presidente Duque y lo realizado y lo que estamos viviendo, y la diferencia es enorme. La diferencia es gigantesca. Ay, cómo añoramos un tiempo que no fue, ¿no? Es la añoranza de lo no vivido, las cosas que hubiéramos tenido si nos hubieran cumplido lo que se prometió en la campaña electoral de hace 3 años y medio. Pero entonces ahora lo que tenemos es que enfrentar el futuro, porque el presidente Duque le deja Escazú al próximo, le deja las consultas populares al próximo, le deja todo al próximo. El próximo verá qué hace. Pobre candidato a la presidencia de la República que resulte ungido con los votos. Lo que va a tener que vivir, lo que va a tener que sobrellevar, lo que va a tener que superar para hacer de Colombia el país que todos queremos que sea. Pero ¿por qué difícil, doctor Fernando, simplemente hacer lo que hizo el Perú? Yo recuerdo, no recuerdo el nombre del ministro en el Perú, pero recuerdo a un ministro en el Perú que en medios de comunicación salió a hacer lo que correspondía, a contar la inconveniencia que significaba Escazú para el Perú. De verdad, con hechos jurídicos, con una relación clara, precisa de cada uno de los artículos, de cómo pudieran impactar negativamente en el desarrollo del vecino país. Y punto. Y entonces el Congreso escuchó al ministro, vio las razones jurídicas que tenía y dijo, bueno, no va a Escazú. Y no fue. Pero ¿y aquí por qué no hay un ministro que salga y lo diga? Porque a veces uno ve que como que el ministro de Justicia no está de acuerdo, pero el ministro de Ambiente sí. Y entonces, a ver de dónde nos ahorcamos. Nos vamos con el uno o con el otro. Pero tenemos un Congreso donde hay vuelvo y repito, una izquierda que está fortalecida, esa es la palabra correcta, fortalecida, y esa izquierda está convenciendo que Escazú es lo mejor que le puede pasar. Bueno, no sé qué vaya a pasar, si le vaya a dejar o no al próximo gobierno el problema. Como quiera que sea, Escazú es un verdadero adefesio jurídico que de entrar a funcionar acaba con nuestra soberanía. Pues sí, ojalá fuera solo con la soberanía, ¿no? Acaba con el país Escazú. Pero bueno, un presidente con un tonito además muy autoritario, ¿no? El presidente que era todo conversación y todo acercamiento con la ciudadanía resultó con un tonito muy autoritario y muy difícil de lidiar. Pero en fin, es el presidente que tenemos, es el presidente que nos dimos, y ahora lo que queda ya es el fin del gobierno, el gobierno con el sol en las espaldas. ¿Recuerden de quién era esa frase? A ver, ¿eso qué es? ¿De Francia? Sí, en Francia. De Alfonso López Miquels. Ah,
Ah, ok. El gobierno con el sol en las espaldas. Pues ya este gobierno tiene el sol en las espaldas, a ver cómo se maneja, a ver cómo funciona esto, ya cuando declinan las posibilidades del gobierno de dar cosas, de regalar, de ser generoso, de ser amplio, porque se le acabó el tiempo, se le acabó el dinero y lo que nos queda es lo que nos queda. Vamos a ver el próximo presidente de la República cómo maneja todas estas cosas. Lo cierto Bueno, es que tenemos una campaña presidencial muy interesante y ya sé que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero yo sí celebro la llegada al debate político, al debate público de Colombia, de un movimiento como Salvación Nacional, el movimiento del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Yo creo que esto le va a hacer mucho bien a la democracia colombiana porque va a tirar el debate un poquito a la derecha, porque es que venimos de izquierda, de izquierda, de izquierda. El Partido Conservador habla de que es de centro, el centro democrático, que se supone que también es la representación de la derecha, o por lo menos la ultraderecha, así lo dicen los grandes medios, pero resulta que no, que cada vez se van tirando más al centro, los partidos de derecha, y los partidos que dicen que son de centro, pues claramente están a la izquierda. Entonces me parece muy bueno que el debate público se enriquezca con la aparición de un movimiento como Salvación Nacional, que seguramente va a decirle unas cuantas verdades al país y va a traer y va a enriquecer muchísimo, de nuevo, lo repito, el debate público colombiano. bueno, esto era una referencia a las promesas que nos hicieron en la pasada campaña electoral y de las realidades que estamos viviendo. Y lo que se viene ahora es otra época de más promesas, ¿no? Porque toda campaña es una campaña de promesas. Entonces ahora vienen más promesas y las vamos a tener que soportar y las vamos a tener que sufrir en todo su esplendor. Más promesas en un país que está deprimido, en un país entristecido, en un país lleno de conflictos y lleno de problemas. Ya lo veremos. Y estos eran, queridos amigos, comentarios, reflexiones que hacíamos sobre lo que fue el gobierno en comparación con lo que prometió ser ese mismo gobierno. Bueno, y les hablábamos a ustedes Al oído. Al oído.